Bueno, muy buenas noches. Iniciamos de esta forma Consideraciones, un nuevo programa. Es un gusto estar nuevamente en sus hogares. Un programa que tiene como principal objetivo difundir las alternativas más importantes de especialidades con especialistas, valga la redundancia, que difundan o que den a conocer sus aportes sobre la temática que tratamos cada semana. Y hablando con algunos de nuestros invitados días pasados, nos hacían notar una virtud, por así llamarlo, que tenemos nosotros en este programa y que es saber escuchar. Y mientras me decían eso pensaba qué importante, ¿no? Saber escuchar y también trasladarlo a la vida cotidiana, ¿no?, de la gente. ¿Cuánta gente no sabe escuchar? Tenemos mucha gente ocupada en hablar y muy poco preocupada para escuchar. La diferencia entre escuchar y oír es inmensa. Estamos oyendo permanentemente, pero somos muy pocos los que escuchamos. Para dar a conocer quién estará hoy aquí, como lo hacemos cada programa, otro especialista. Hoy tenemos otro tema interesante para la teleaudiencia. El tema central de hoy será las células madre en oftalmología. Para hablar de este tema está Alejo Bersesi. Es médico oftalmólogo, profesor titular de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Abierta Interamericana. También, como lo hace semanalmente, está junto a nosotros Gustavo de Vega, que es médico psiquiatra y, además director de ABCD, una institución privada que se ocupa de la prevención y atención en adicciones. Ya va a estar también con nosotros Gustavo. Pero primero presento, como lo hago habitualmente, a quien está y a quien me acompaña en el programa todas las semanas. Se llama Jacqueline Celis. Muy buenas noches, Jacqueline, ¿cómo te va? Buenas noches, Marcelo. Bueno, otra vez vamos a decirle a los televidentes que nos pueden encontrar a través de programaconsideraciones@gmail.com en Facebook y en Twitter. Y esta semana, como lo hacemos todas las semanas, en relación a la temática hicimos una pregunta en el Facebook, la cual es la siguiente. ¿Con qué frecuencia te haces un estudio de la vista? Y la mayoría de las personas eligió la opción que se hace el estudio de la vista cada 2 años. Cada 2 años. Sí, dicen que cada año. Cada año. Se lo vamos a preguntar a Alejo Bersesi. Sí, sí. Dicen que hay que hacerse un estudio de la vista anualmente. Claro, la mayoría de las personas se ve que cada 2 años hacen su estudio de la vista. Y como datos estadísticos que nos acercó Alejo, tenemos para decir que existen más de 100 enfermedades poco frecuentes de la vista y que de estas enfermedades el 27% estas enfermedades son responsables de que el 27% de la población presente dificultades en la visión que van desde leves hasta ceguera total. Mira, Bien. Marcelo, estas estadísticas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Jacqueline. Muy amable. Nada, Marcelo. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí. Un gusto. Tenemos un tape, lo va a presentar Jacqueline Celis. Bueno, Marcelo, ahora vamos con el tape de la prevención de adicciones, el rol de la familia en la prevención de adicciones.
El tema de las familias que surge permanentemente en las consultas respecto a una mamá, un papá, el familiar interesado en ayudar a su ser querido con problemas con alcohol, con drogas, y que sienten mucha culpa. Nosotros tenemos que reafirmar que nadie tiene la culpa en relación a estas problemáticas. Bueno, Gustavo, te cedo la palabra. Como escuchamos, muchas familias tienen un gran sentimiento de culpa, considerando de que algo han hecho mal. La mamá generalmente se siente muy culpable. Y nosotros decimos claramente que nadie tiene la culpa, ni la mamá, ni el papá, ni la pareja, ni siquiera la persona que en algún momento a través del consumo genera un trastorno muy severo. Sí, cada uno tiene una cuota de responsabilidad para enfrentar esta situación y tratar de trabajar en conjunto, y para eso nosotros trabajamos mucho con el área familiar para generar una condición de contención a mediano y largo plazo imprescindible para tratar estos problemas. Bien, Gustavo, la gente que quiere comunicarse con ABCD, ¿dónde debe hacerlo? Al 421-2302, las 24 horas, ABCD escucha. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por tu participación aquí. Gracias. Muy amable. Alejo Bersesi, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, al contrario, soy un agradecido que poder estar acá. Bueno, las células madres en oftalmología, el tema central de consideraciones de hoy. Y te formulo una pregunta y la respondés cuando volvemos de la pausa. De acuerdo. ¿Qué son las células madre en oftalmología? Ya volvemos, He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Hotel Bahía, 40 años de trayectoria. Sea por placer o negocios, Hotel Bahía, Maipú 1262, Rosario. Confecciones a medida. Babau y Susan. Rioja, 1749. Rosario. Bueno, muy bien, y continuamos con consideraciones en la segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros Alejo Bersesi, es médico oftalmólogo. El tema central de hoy, las células madres en oftalmología. Alejo, quedó pendiente una respuesta. ¿Qué son las células madres en oftalmología? Son aquellas que pueden producir determinado tejido ocular. Tendríamos que decir que las células madres o células troncales son células indiferenciadas que tienen la propiedad de formar tejidos específicos. Y en oftalmología, fundamentalmente, hay dos. Unos que actúan sobre la superficie ocular, la córnea, la conjuntiva, que es la parte que se ve, la parte externa, y otras que son utilizadas en el tratamiento de enfermedades de la retina, en el cual se utilizan células embrionarias, como se está investigando en Europa, y permiten que enfermedades heredodegenerativas, a través del tratamiento con células madres embrionarias, estas personas puedan tener una visión útil. Ajá. ¿Qué diferencia hay para que lo entienda la gente que está escuchando? ¿Qué diferencia exacta entre embrionarias y adultas? Las células embrionarias son aquellas que provienen de un blastocito, que es un embrión humano,
de 4 o 5 días de vida. Es decir, a los 4 o 5 días de vida ya ese embrión tiene células llamadas embrionarias que van a originar todos los tejidos del organismo. Ajá. Son células madres embrionarias. Las células madres adultas son aquellas que están en la persona ya adulta y que tienen la capacidad de crear un determinado tipo de tejido y no otro. Ajá. En vez, las embrionarias son totipotenciales. ¿Qué significa totipotenciales? Que pueden transformarse en varios, en distintos tejidos que forman al ser humano. Ahora, Alejo, las células que se implantan, ¿podrían provocar desarrollo de tumores? ¿Hay algún riesgo al respecto? Yo diría lo contrario. Por Ajá. ejemplo, hay algunos tratamientos oncológicos, por ejemplo, que producen destrucción de la médula ósea, que son las encargadas de regenerar las células hematopoyéticas de la sangre. Entonces, en algunos casos se extrae médula ósea del paciente antes del tratamiento con quimioterapia, para el tratamiento oncológico, y luego que de realizado el tratamiento oncológico se vuelve a colocar esta médula ósea que se le extrajo al paciente para que empiece a generar las células hematopoyéticas destruidas por el tratamiento oncológico. Es decir, que al contrario. Ajá. Bien, Jacqueline Celis, ¿querés hacer una pregunta a Alejo Bersesi? Sí, Alejo, yo quería preguntarte que cuáles son los síntomas de la vista que deben preocupar más a una persona. Bueno, síntomas son los que el paciente refiere. Cuando un paciente, por ejemplo, manifiesta que ve luces repentinamente, relámpagos, algunos refugios, es decir, diferentes rayos de luz y no sabe a qué se debe, la consulta tiene que ser inmediata, porque ese síntoma puede ser una alteración que hay en la retina y que puede generar a lo mejor una rotura de la misma, y tratada en forma precoz evita una complicación mayor como es el desprendimiento de retina. Otros síntomas son, por ejemplo, cuando el paciente tiene secreción, ojo rojo, dolor, cansancio visual, todas esas, o por ejemplo que empieza a notar que la visión disminuye, todos esos síntomas que el paciente percibe en la vida cotidiana, es importante que lo consulte al médico oftalmólogo. Bien. ¿Qué quiere decir degeneración macular, doctor? Degeneración macular, en realidad faltaría una palabra, degeneración macular relacionada con la edad. Ajá. Es una alteración que se produce en las personas en general mayor de 65 años, 70 años, y es producto por, digamos, entre comillas, el envejecimiento de la retina, como todas las partes del cuerpo humano. Debido a causas genéticas, alimentarias, de radicales libres, oxidación de la mácula, que es la zona de mayor visión de la retina, la mácula, se producen alteraciones a este nivel que hacen que algunos vasos que están detrás de la retina irrumpan en un espacio donde no tendrían que estar y producen un sangrado. Y esto genera lo que se denomina la maculopatía relacionada con la edad húmeda, que es la que produce disminución y pérdida de la visión central, no periférica. Es decir, el paciente nunca va a quedar ciego, pierde la visión central. Para estos casos hay tratamientos conocidos como son drogas antiangiogénicas que se inyectan dentro del ojo y producen una regresión. Lo importante es, yo creo, la prevención de esta enfermedad relacionada con la edad tiene que ver primero con la alimentación, también teniendo en cuenta los antecedentes familiares, también utilizar, si se usan anteojos para sol, tienen que ser aquellos comprados en ópticas porque protegen contra los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas del sol son los que aceleran los procesos que pueden llevar a la maculopatía relacionada con la edad. Bien, doctor, ¿cuáles son actualmente los principales problemas de la vista? Los principales problemas de la vista tienen que ver, de acuerdo a cada grupo etario,
Por ejemplo, en los niños, en la primera infancia y en segunda infancia, las principales causas son los vicios de refracción, es decir, los problemas de lentes, y los estrabismos, ¿no? Que son ustedes saben que el estrabismo es la pérdida de paralelismo de los ejes visuales, que puede producir no solo una cuestión estética, sino una disminución de la visión del ojo desviado. Digamos, en la adolescencia, los principales problemas son también los problemas de refracción, miopía, hipermetropía, astigmatismo, que pueden producir cansancio visual y disminución de la visión. Ahora bien, a partir de los 40 años aparecen otras patologías, como pueden ser problemas retinianos, glaucoma, que es una enfermedad crónica que empieza el glaucoma, si bien hay un glaucoma congénito, es muy poco frecuente. El más frecuente es el glaucoma del adulto, que se da a partir de los 40 años y que es producido por un aumento progresivo de la presión intraocular sostenido, crónico, que produce una lesión del nervio óptico, con las características que esta enfermedad no produce síntomas en general. Y por eso es una enfermedad silente, es decir, que no produce, es decir, cuando los produce ya está en estadios avanzados. Por eso la importancia y la respuesta a la pregunta que hizo Jacqueline es la consulta una vez al año para que el médico oftalmólogo le tome la presión y le realice el fondo de ojo. Y después, en las personas, digamos, del adulto mayor, ya empiezan los problemas de catarata, que es una pérdida de transparencia del cristalino, los problemas de maculopatía relacionada con la edad y los problemas también importantes que son la diabetes, que no llevan buen control de su metabolismo, puede originar lo que se denomina la retinopatía diabética, que es una enfermedad de la retina que no tratada sí puede llevar a situaciones progresivas y a la ceguera. Por eso la importancia del control de los diabéticos y el fondo de ojo anual para tratar en forma precoz si aparece la retinopatía diabética. Bien, doctor, los problemas de la visión, ¿se pueden dar de manera gradual o espontáneamente? Se pueden dar en forma gradual o progresiva. Si la disminución de la visión puede ser puede ser gradual. Ajá. O repentino, brusco. Ajá. Por ejemplo, la catarata es una disminución de la visión gradual. El paciente va a consulta y dice, yo, por ejemplo, no veo los carteles de los ómnibus, antes los veía, ahora tengo que acercarme, o cuando voy al cine no puedo leer bien el subtítulo de las películas, o la televisión. Es decir, es una disminución gradual, igual que los vicios de refracción. Pero hay otras disminuciones bruscas de la visión, como puede ser, por ejemplo, un desprendimiento de retina, como puede ser una maculopatía relacionada con la edad, como puede ser, por ejemplo, un glaucoma agudo, que es, a diferencia del crónico, es un aumento brusco de la presión intraocular, con una disminución importante y mucho dolor de la visión. Esas serían las causas más, la diferencia que hay entre una disminución o por ejemplo, las obstrucciones vasculares retinianas también producen una pérdida brusca de la visión. Alejo, tenemos en pantalla un ojo, ahí podemos dar algunos ejemplos. Sí. Bueno, si me permite. Sí. Esta es la superficie ocular, lo que se conoce como superficie ocular. Los párpados. Sí. La conjuntiva, que es una membrana que tapiza la esclera, que es la parte blanca, la córnea, que es un tejido transparente, y detrás de la córnea está el iris, con la pupila, que es el orificio central del diafragma, que es el iris. La córnea está tapizada por un epitelio. Ese epitelio, que es la piel del ojo, entre comillas, es producida por las células madres que se encuentran a este nivel. A este nivel, lo que se denomina limbo esclerocorneano, se encuentran las células madres adultas que producen el epitelio corneal que tapiza la córnea. Después también en la conjuntiva, que es la membrana que cuando uno se inflama es la conjuntivitis, que es la enfermedad más frecuente, es ojo rojo con secreción y edema. También hay células madres conjuntivales
que fabrican el epitelio que tapiza la conjuntiva de la superficie ocular. Lo que se hace ahora, por ejemplo, en algunos casos, se puede, si tenemos un ojo sano y el ojo izquierdo, supongamos el derecho y que está sano, y el ojo izquierdo tiene una quemadura por cal, se pueden tomar del limbo esclerocorneal, por ejemplo, 1 milímetro por 1 milímetro, sacar una pequeña porción. Eso se cultiva in vitro, en una placa, a través de técnicas de bioingeniería. Ese milímetro crece, la superficie aumenta y las células madres de ese tejido que creció in vitro, en forma artificial, se implanta en el ojo donde está la quemadura corneal, donde no hay células madres. ¿Se entiende eso? Sí, perfectamente, sí, perfectamente. Bueno, entonces dijimos que en oftalmología las células madres que se están utilizando para tratamiento de enfermedades son las células madres que se encuentran a nivel del limbo esclerocorneal para tratar enfermedades de la superficie ocular, y después las células madres, estas son células madres adultas, estas son células madres adultas para el tratamiento de la superficie ocular, y después para el tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina, ahí se utilizan células embrionarias, que se están haciendo protocolos y de investigación en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, donde se han implantado células madres embrionarias, que recordemos que son tomadas de embriones de 5 o 6 días, inyectadas dentro del ojo para reemplazar, en los casos de maculopatía relacionada con la edad seca, no la húmeda, seca, reemplazar esas células deterioradas por células madre embrionarias que se transformarían en células madre en células de la retina. Bien, doctor, ¿y qué consejo le podemos dar a la gente para que tenga ojos sanos, digamos? ¿Cuáles son las sugerencias? En primer lugar, ante cualquier síntomas que disminuyan, alteren la visión, o signos, por ejemplo, ojo rojo, secreción, consultar al oftalmólogo. En realidad, la consulta tendría que ser una vez al año, y con eso es suficiente. Y ante cualquier síntoma que el paciente perciba, luces, moscas volantes, que es tan común, que en general no tiene ninguna significación con respecto a la visión, pero siempre ante una nueva aparición de algo distinto, que nosotros no lo veíamos antes, ahí es necesaria la consulta del médico oftalmólogo. Doctor, se dice comúnmente que una persona que se aproxima demasiado a una pantalla del televisor, eso le produce inconvenientes. ¿Eso es cierto? ¿Está bien eso? Lo que se dice, mejor dicho. Sí, ¿no? Está bien. Lo que pasa es que cuando uno se acerca demasiado a la pantalla, en primer lugar, la pantalla emite calor. Entonces el calor seca la película lagrimal. Entonces produce el ojo seco. Ajá. Después, cuando uno lee o cuando mira una pantalla, en general trata de parpadear lo menos posible. Eso es inconsciente, no parpadea porque quiere leer. Entonces, no parpadea. El calor de la pantalla, todo eso son factores irritantes de la superficie ocular. Pero no es que dañe la retina, sino que produce toda esta... Y aparte uno al acercarse tiene que realizar un reflejo un esfuerzo acomodativo para enfocar. Y eso también genera cansancio visual. Bien, vamos a informarle a los televidentes que desde el 26 al 28 de julio de este año se realizará el curso anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología en el Hotel Sheraton. Está bien, ¿no? ¿Es correcto esto? Así es, correcto. Disertarán especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional. Asistirán aproximadamente 1.500 oftalmólogos de todo el mundo. En este simposio, doctor, ¿cuáles serán los temas principales? Bueno, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con terapia génica y terapia celular. ¿Qué es la terapia génica? Es aquella, modificando los genes que tiene la célula, se pueden tratar enfermedades. Y terapia celular es la que estamos hablando actualmente. Es aquella terapia en la cual se utilizan células madres adultas o embrionarias para el tratamiento de enfermedades. Estas dos disciplinas, terapia génica y terapia celular, van a ser abordadas en ese congreso. Y viene un médico inglés, que es el descubridor de un gen
determinado que es el que produce determinadas enfermedades hereditarias de la retina. Y modificando ese gen se podrán tratar estas enfermedades que hasta ahora no tenían tratamiento. Aproximadamente 1.500 especialistas van a asistir. Sí, más o menos, esa es la cifra que se calcula. Bien, ¿existe tratamiento médico de presbicia para no utilizar lentes para leer? Exactamente. Primero vamos a hablar qué es la presbicia. Cuando uno mira un objeto cercano a 30 centímetros, tiene que realizar un proceso adaptativo. El ojo se adapta para enfocar. Sí. Eso se llama acomodación. Intervienen varios factores, el cristalino, el músculo ciliar, etc. Ese proceso acomodativo, hasta los 40 años, más o menos, las personas pueden leer sin ningún tipo de problema de enfocar. Después de los 40 años, ese proceso, el mecanismo acomodativo, empieza a disminuir su potencia. Entonces, eso se denomina presbicia, es la pérdida de la acomodación para lectura cercana. ¿Cómo se trata habitualmente? Con lentes. Claro, dificultad para leer, ¿no? De cerca. Exacto, se usan lentes aéreos. Claro. Eso hace que cada 2 o 3 años vaya aumentando la presbicia, es decir, la pérdida de acomodación, y se va compensando con lentes de mayor graduación. Entonces, una persona que, si yo estimulara ese proceso acomodativo cuando empieza a disminuir, lograría que la persona pudiera leer sin necesidad de lentes. Y eso es un tratamiento farmacológico que se hace con gotas que se aplican en el paciente una vez, 2 veces, hasta 3 veces por día, y ese fármaco estimula el músculo ciliar, que es uno de los factores que intervienen en el proceso de acomodación. Entonces el paciente puede leer sin lentes. Bien. Doctor, la última, porque ya tenemos que cerrar. ¿Cuáles son las características de una persona miope, digamos? El miope es la miopía es un vicio de refracción. Es un vicio, uno de los vicios. Otro es la hipermetropía y el astigmatismo. Ajá. El miope es el que ve bien de cerca y mal de lejos. Ajá. Sería lo contrario al hipermetro. El hipermetro ve mejor de lejos que de cerca. Bien. Perfecto. Ha sido muy claro, doctor, en sus conceptos. Esperamos tenerlo nuevamente en otro programa aquí. Es muy productivo, inclusive no solamente para nosotros, sino para todos los televidentes, ¿no? Bueno, espero haber sido útil para todos los televidentes y yo estoy muy agradecido siempre que ustedes me invitan acá. Bueno. Muchas gracias a usted y buenas noches. No, muchas gracias a usted. Se llama Alejo Bersesi, es médico oftalmólogo. Y ya, bueno, en la última parte del programa cierro con Jacqueline. Jacqueline, ¿tenés algo para mencionar? Bueno, diciéndole también a la gente que puede seguir participando en Facebook, ¿no? Puede seguir participando en Facebook y la semana que viene, bueno, vamos a cerrar el concurso de la mirada, así que la que quiera enviarnos su foto puede hacerlo a programa consideraciones@gmail.com. Y bueno, nos puede encontrar, si quiere ver este programa u otros, en YouTube en el canal Consideraciones 2012. Bueno, gracias Jacqueline, muy amable, por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, 20:30 horas, aquí, Televisión Regional, Canal 2, Canal 2, Televisión Análoga, Canal 18, Televisión Digital. Muy buenas noches para todos.